Recording in progress. Perdón, Presidenta. Sí, don Jorge. Y no, una sola cosa. Como son 20 para las 5, sería quizás conveniente no votar, porque Claro. la senadora Allende quizás está por volver a esa hora, sin perjuicio que, por cierto, puede debatirse por mientras. ¿Le parece? Así es. No votamos. Vamos a retomar, que nos ubiquen cuál otra indicación habría posibilidad de acordar o de retirar. No sé. Carlos. Recién vimos el número 13. Presidenta, no sé si ¿se escucha bien? Sí, escucho bien. Ya. En el boletín de indicaciones, en los que los asesores tuvimos principios de acuerdo, sin prejuicio que ustedes tienen que ver esta discusión en su propia profundidad, está el numeral 14, ¿ah? Siguiendo el orden que teníamos, ¿ah? En la discusión del numeral 14, no sé si se puede, ahí se está proyectando. ¿La indicación 14? Sí, la 14 que es del Presidente de la República, que incorpora un inciso segundo nuevo, ¿ah? Al artículo 66. Allí nosotros en principio, en la discusión técnica, planteamos de que sería conveniente eliminar el vocablo definitivos, pero que entendíamos, pero razonable y posible, de que en aguas subterráneas pudieran autorizarse para extraer aguas y devolverlas casi inmediatamente al acuífero, y por tanto sería un uso no consultivo, que a veces se puede utilizar para enfriar maquinaria o lo que sea, ¿no? Y que, entonces, eso es lo que se regula aquí. Y a nosotros nos pareció que en la medida que el agua volvía, ¿ah? y volvía sin afectar derechos preexistentes, ¿ah? Ni aspectos relativos a la calidad de las aguas o de la sustentabilidad del acuífero, porque así como se escribe, nos parecía razonable, pero nos parece ahora que si le parece, secretario, lee el inciso que se propone y vamos a discutirlo. Señor secretario, ¿puede leer usted el artículo a que se refiere la indicación del número 14? Por supuesto. Que está en el texto aprobado en general y después leemos la indicación, por favor. Perfecto. En el texto aprobado en general, el artículo 66 establece declarada un área de restricción en uno o más sectores del acuífero o en su totalidad. La Dirección General de Aguas no podrá otorgar derechos de aprovechamiento definitivos de modo excepcional y previo informe técnico de disponibilidad a nivel de la fuente de abastecimiento. Solo podrá conceder derechos provisionales en la medida que no se afecten derechos preexistentes y o la sustentabilidad del acuífero o de uno o más sectores del mismo. La indicación número 14 del Presidente de la República incorporaría el siguiente inciso segundo nuevo, pasando lo actual a ser tercero y así sucesivamente. Sin perjuicio de lo anterior, de modo excepcional y previo informe de disponibilidad a nivel de la fuente de abastecimiento, la Dirección General de Aguas podrá constituir derechos no consultivos definitivos de conformidad con lo dispuesto en los artículos quinto bis y sexto del presente código, siempre que el punto de captación y restitución se ubiquen en un mismo sector hidrogeológico de aprovechamiento común, definidos los términos que señala el artículo 55 bis, inciso tercero, y en la medida que no se afecten derechos preexistentes y o exista afectación de aspectos relativos a la calidad de las aguas y o de la sustentabilidad del acuífero o de uno o más sectores del mismo. Presidenta. Ofrezco la palabra. ¿Quién pide la palabra? Presidenta. Oscar Cristi. Don Oscar tiene la palabra. El Ejecutivo
sugiere hacer una corrección en esa indicación, eliminando la palabra definitivo para no generar confusión. Por tanto, quería constituir derechos no consuntivos. Muy bien, ofrezco la palabra. A mí lo que me pasa es que como estamos legislando en la posibilidad de que el cambio climático se detenga, de que vengan periodos de bonanza y las áreas de restricción o de prohibición ya no tengan sentido ni existan. Entonces, como dar pie a que algunos titulares soliciten derechos provisionales o se les entreguen derechos provisionales a la espera de que esto cambie, que tengamos un cúmulo de derechos solicitados. Entonces, yo Estos derechos no estoy de acuerdo en estas excepciones dentro del marco de prohibición y de restricción. Presidenta, una aclaración. Estos no son derechos provisionales, los cuales están reservados para los consuntivos. Esto es solo para los derechos no consuntivos, es decir, aquellos que se captan y están obligados a restituirse en las condiciones que la DGA establezca en el mismo lugar. Por tanto, no tendrían impacto sobre el acuífero. En realidad, Presidenta, la situación es un poco a la inversa y se repiten los artículos que vienen hacia adelante porque esto es en zonas de restricción y otros después en lugares que hay zonas de prohibición. Precisamente porque tenemos cambio climático y tenemos muchos acuíferos. Yo daba la cifra, el año 2018 teníamos 6 acuíferos prohibidos, hoy día tenemos 100. Se da entonces la situación de que hay una gran cantidad de los recursos que tienen la prohibición de entregarse derechos consuntivos, pero sin embargo existe la situación en la cual hay actividades en las cuales se necesitan derechos no consuntivos que se extraen y se vuelven a meter inmediatamente, por ejemplo para la geotermia, que es lo que se explicó en la mañana, y que esto lo permite. Y más bien lo clarifica, porque como se explicó, la Dirección General de Agua, esto, digamos, los ha pensado hacer muchas veces. La falta de claridad en la norma, esto solamente está clarificando la norma, porque las zonas de restricción siempre han sido para los consuntivos, es decir, para los que se ocupan el agua, porque es para defender el acuífero. Esto no afectaría el acuífero porque se saca y se vuelve a incorporar, incluso en muchos de los casos de forma casi instantánea. Y eso permite realizar actividades que son enormemente beneficiosas y que son incluso sustentables y que son verdes, y que no se podrían realizar si es que esto no se clarifica o haría muy difícil el poder hacerlo. Entonces, es por eso que lo discutimos, se discutió, llegaron a un acuerdo, pero no genera ningún problema al acuífero. Ese es precisamente el sentido. Acuíferos protegidos que siguen protegidos y que permite entonces clarificar que eso no afecta el derecho no consultivo siempre y cuando cumpla con todas esas normas que aparecen ahí, es decir, que se saque el derecho, el agua, se vuelve a incorporar inmediatamente, que se haga en el mismo lugar, que no afecte a terceros, etcétera, etcétera, que no afecte la calidad, bueno, todos los elementos que están ahí. Bien, gracias, señor ministro. Presidenta, don Jorge. Bueno, algo muy breve, solamente avisar que la senadora Allende comunica que está votando un proyecto de acuerdo y en 5 minutos más aproximadamente se integraría. Bien. Solamente comunicarnos. No podemos votar hasta en 5 minutos más. Ofrezco la palabra sobre la indicación del Ejecutivo. Está súper clara, Presidenta, la explicación. Esos derechos se usan y se devuelven de inmediato. Lo usan mucho para calefaccionar muchas veces. Como ejemplo. O para enfriar, senador. O para enfriar. Ambos. Ahí hay un ejemplo interesante. Perdón, señor. Presidenta. Sí, ¿Puedo ilustrar con un par de ejemplos? Gracias.
Por ejemplo, lo que señalábamos en la mañana, esto es un tema que impulsa mucha energía en su agenda energética, justamente lo que señala el senador Castro, ministro en tema de energía geotérmica. Por ejemplo, la piscina que está desarrollando el Ministerio de Deportes para los Panamericanos está esperando poder contar con esta posibilidad de contar con derechos no consultivos para elevar la temperatura de la piscina. Y hay varios proyectos de hospitales públicos también que requieren este tipo de acceso al agua subterránea para poder tener el cambio energético. O sea que es bien relevante el punto de vista ambiental y el desarrollo de energías limpias. En mi opinión es mucho más nítido que se pueda solicitar los derechos definitivos cuando se levanta la declaración de área de restricción. Creo que eso se puede hacer hoy día sin dentro problema. del cambio climático, claro. Eso hoy día se puede hacer. Yo estaría por mantenerlo. Se cambia la norma nomás. Sí, sí. Está la senadora Allende y el senador Alvarado. Podríamos entonces, no sé, senadora Allende, estamos en la indicación del Ejecutivo número 14. Seguimos con las áreas de restricción y prohibición. Entonces, no sé, usted no tiene comparado, ¿no? Y el senador Alvarado también se integró. No lo tengo. Entonces, señor secretario, yo creo que nuevamente le damos la indicación. Perfecto. Para que los colegas se informen y podamos votar. Perfecto. Esta indicación está incorporada en el contexto del artículo 66, que señala declarada un área de restricción en uno o más sectores del acuífero o en su totalidad. La Dirección General de Aguas no podrá otorgar derechos de aprovechamiento definitivos, de modo excepcional y previo informe técnico de disponibilidad a nivel de la fuente de abastecimiento. Solo podrá conceder derechos provisionales en la medida que no se afecten derechos preexistentes y o la sustentabilidad del acuífero o de uno o más sectores del mismo. La indicación número 14 incorpora el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual segundo a ser tercero y así sucesivamente. Sin perjuicio de lo anterior, de modo excepcional y previo informe técnico de disponibilidad a nivel de la fuente de abastecimiento, la Dirección General de Aguas podrá constituir derechos no consultivos definitivos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, 5 bis y 6 del presente código, siempre que el punto de captación y restitución se ubiquen en un mismo sector hidrogeológico de aprovechamiento común, definido en los términos que señala el artículo 55 bis, inciso tercero, y en la medida que no se afecten derechos preexistentes y o exista afectación de aspectos relativos a la calidad de las aguas y o de la sustentabilidad del acuífero o de uno o más sectores del mismo. Esa es la indicación. Recordar que don Oscar Cristi propuso eliminar la palabra definitivos. Eso es, Presidenta. Gracias, señor secretario. Con la palabra a los colegas. Escuchamos ya al señor ministro, al señor Cristi. Con la palabra a los colegas. Senador Durresti. Presidenta, recién me estoy integrando a la comisión, saludarla a ustedes y con el respeto de la tramitación de ustedes, que estábamos votando en sala un proyecto de acuerdo del cual era autor. La indicación número 11 sobre humedales ya se votó. No todavía. Ah, perfecto, que estaba consultando eso. Voy a intervenir en eso, señora presidenta. Gracias, senador Durresti. Presidenta, ¿puedo hacer una consulta? Muy bien. Sí, básicamente preguntarle por su intermedio, presidenta, al Ejecutivo. Aquí estamos hablando de área de restricción, pero en ningún caso se está planteando, bueno, nosotros en la reunión de asesores dijimos que teníamos un principio de entendimiento en la medida de que se suprimiese el vocablo definitivo. El Ejecutivo dijo que estaba disponible en esa dirección. Pero quiero agregar algo. Esta indicación está solamente relacionada con la indicación que viene inmediatamente después, ¿no? Que es la que modifica el artículo 66. Pero la modificación que viene después, que en su primera parte es igual a esta, o sea, que permite en los hechos extraer agua para luego devolverla al acuífero como un derecho no consultivo, estamos hablando de aguas subterráneas, no aguas superficiales, con los fines que... Pero luego agrega la del numeral 10
un inciso que a nosotros nos parece muy pertinente, que es cómo asegurarse que el agua que se saca, que se devuelva la misma cantidad y con mediciones de calidad, etc. Y en el numeral que viene después se establece muy precisamente que se deberá instalar y mantener un sistema de medición de caudales, de volúmenes, de calidad de agua, etc. Y que en este numeral que estamos votando ahora, en cambio, no se plantea. Entonces, preguntar por qué en un caso sí y en el otro no, Presidenta. Presidenta, por su intermedio. Sí, Es por la razón de cómo están redactados actualmente el artículo 66 y 67. El monitoreo de extracciones, no sé si el secretario puede mostrar el artículo 67. El monitoreo de extracciones, tanto varias de restricción como de prohibición, está justamente en el 67. Ahí está la vista. Estoy tratando de andar un poco la letra. Sí, sería si bien avanzar, saludable que agrandaran la letra. para que no sea tan difícil, perfecto. Si puede avanzar un poquito en el 67. Si puede seguir. Ahí está. Ahí dice, los titulares de derecho a aprovechamiento concedido tanto en zonas declaradas de prohibición como en áreas de restricción deberán instalar y mantener un sistema de medición de caudal y volúmenes extraídos, de control de niveles freáticos y un sistema de transmisión de la información que se obtenga. Y ahí es en ese mismo inciso es donde se sugiere incorporar lo que señalaba Carlos, que es justamente la indicación 16. Por eso está ahí, Carlos, por eso no está arriba, sino que seguimos la misma norma de que esto está al final del 67, tanto áreas de restricción como de prohibición. No sé si se aclara el punto. sí, Presidenta. sí, Carlos. Es que sí, para que no haya mayores confusiones, lo que ocurre es que uno podría entender que la norma que estamos discutiendo ahora se refiere a extracción y luego devolución de agua a un acuífero donde hay un área de restricción, y en el 67 donde hubiese una zona de prohibición. Si no es el caso, bueno, sería bueno que lo despejara el Ejecutivo, pero si es el caso, si ese fuese el caso, nos parece que la norma, aunque haya iteración o repetición, la norma de mediciones de calidad y de cantidad, o la copiamos o hay una referencia a ella, pero lo importante es tener seguridad que si se está autorizando a que se constituyan derechos no definitivos, sino que derechos no consultivos, para poder usar la agua y devolverla, asegurarse de que se devuelve en igual cantidad y calidad. Esa era la pregunta que originalmente pretendía hacer, más que la razón por la cual la geografía se instaló aquí o más abajo. Presidenta. Sí, vamos a dar las últimas palabras y vamos a votar. Si eso sí, no hay ningún problema. O sea, si queda más claro que ese mismo texto esté tanto en la indicación número 14 como en o sea, que en la 14 aparezca con una letra B y además esté en la indicación 16, no hay inconveniente parte del Ejecutivo. Mientras más claridad, mejor. Ese es el punto, Carlos, ¿no? El mío como asesor de la senadora, sí, obviamente la senadora, ella tiene sus propias decisiones. Sí, yo tengo serias dudas con esta indicación, porque de verdad en medio de la situación de cambio climático estructural de fondo dramático que estamos viviendo no en Chile, en todo el mundo, se presta a confusión, porque no se entiende que se estén entregando derechos mientras existan áreas de restricción, por más simple que parezca. Y insisto que no se deben entregar mientras exista esta restricción. Y sobre todo que además yo creo que en definitiva afecta al acuífero, porque se trata de derechos consultivos, no se devuelven. No consultivos. ¿Son no consultivos?
¿no? Sí, todo referido a no consultivo. No consultivo, o sea, Todo. caudal. Sí. Bueno, pero yo, independiente de aquello, no estoy de acuerdo. Yo voy a rechazar. Presidenta, Pongo en votación presidenta, la indicación. Sí, Presidenta. senador Alvarado. sí. Es que yo creo que la preocupación que usted tiene está total y absolutamente resguardada, porque dice de modo excepcional y previo informe técnico de disponibilidad a nivel de la fuente de abastecimiento. Y además se incorpora, ¿no es cierto?, lo que se sugería hace un momento atrás por parte del señor Esteves, de tener, ¿no es cierto?, instalar un sistema de medición de los caudales y volúmenes restituidos, por lo tanto, para tener certeza de que lo que se reingresa es exactamente lo mismo que sale y los mismos niveles de calidad, por lo tanto, son derechos de carácter excepcional, previo informe técnico, de disponibilidad de la fuente de abastecimiento. Por lo tanto, yo creo que queda resguardado la preocupación que tiene la senadora Muñoz. Solo no consultivo. Muy bien. Así es. Ofrezco la palabra. Presidenta, esos derechos son no consultivos, por lo tanto no generan ningún consumo del agua. No hay un gasto de agua, no hay La pérdida. no hay una pérdida, son exclusivamente para lograr un beneficio para un hospital, para un colegio, para una piscina, para temperar, o como decía Carlos Esteves, para enfriar un equipo, una máquina. Pero esas aguas se devuelven al mismo acuífero, en el mismo lugar, en el fondo. Perdón, eso por un lado, pero por otro vamos a incorporar lo que decía Carlos Esteves, o sea, para reafirmar que estaba de acuerdo el gobierno. Es cierto que ya estaba explícito, pero es mejor que quede incluso de manera De todas maneras. claro. Sí. Lo que abunda no daña. En Claro. este caso, sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿Cómo quedaría la redacción con las propuestas que ha hecho, señor secretario? Y borrando definitivos también, ¿no? A ver, sí, Presidenta, sería necesario que don Oscar pudiera aclararlo eso. Por un lado, en la indicación 14, solamente se borraría definitivo, y ahí además quieren agregar la frase, ¿o no? Eso no- Así es, sí. Ya, o sea, se borraría, ¿no es cierto? Estoy registrando. Se borraría. Pero leamos, pues sin perjuicio de lo anterior, de modo excepcional y previo informe técnico de disponibilidad a nivel de la fuente de abastecimiento, la Dirección General de Aguas podrá constituir derechos no consultivos. Se borra Exacto, definitivo. se borra definitivo. Después, no ¿Y sé después? ¿dónde, don Oscar, dónde quiere meter usted esa repetición? ¿Ahí? No, yo creo que debería ser al final. Al final. Claro. Al final tendría que ir una redacción un poquito distinta. Ya voy a explicar por qué. Tendría que decir, en el caso de estos derechos no consultivos, ¿Como una oración final? claro. En el O sea, caso sin borrar nada de lo que está. Sería una oración que se agregaría. adicional, claro. Final de todo. Sí. En el caso de estos derechos no consultivos, se deberá instalar y mantener un sistema de medición de los caudales extraídos, un sistema de medición de caudales y volúmenes, disculpe, extraídos, coma, restituidos, coma, de la calidad de las aguas que se restituyen, y un sistema de transmisión de la información que se obtenga a la Dirección General de Aguas. Perdón, y un sistema de... Transmisión de la información que se obtenga a la Dirección General de Aguas. Presidenta, ¿puedo decir una cosita? Sí, senador Latorre.
Sí, Presidenta, gracias. A ver, yo entiendo el argumento y los fines para los cuales se solicita. Mi punto es que en el actual contexto, y donde una de las críticas que se ha hecho a la institucionalidad hídrica que hay en Chile es que tiene baja capacidad de, por un lado, hacer estudios acabados de la información, el estado de los acuíferos, por un lado, por otro lado, baja capacidad de fiscalización, ¿no? Hay múltiples denuncias de extracción ilegal de agua, acá en la quinta región, para qué decir, y la capacidad de fiscalización es muy baja. Entonces, mi preocupación es que en el actual contexto de emergencia climática y ecológica, estas zonas deberían ser de prohibición y más bien de una regulación muy restrictiva. Por lo tanto, yo a priori, digamos, ¿no? Una cosa es lo que dice la letra de la ley, de decir, mire, no, son no consuntivos, se tienen que devolver, pero ¿qué pasa si no se devuelven? ¿Qué pasa si no se devuelven de buena calidad, etcétera? ¿Quién va a fiscalizar todo aquello? Entonces, el riesgo, me parece que el riesgo es mayor al potencial beneficio. Ese es mi punto, presidente. Yo preferiría no abrir esa puerta. Gracias, senador Latorre. Se ofrece la palabra. Yo tengo, Presidenta, la misma inquietud que ha expresado el senador Latorre. Nosotros en la quinta región nos ha tocado no solo la crisis hídrica de mayor proporciones, sino que además hemos visto extracciones ilegales. Hemos estado permanentemente tratando de reforzar las atribuciones de la Dirección General de Agua, pero no siempre tienen toda la capacidad tecnológica instalada para una real fiscalización y a uno le genera dudas. En ese sentido, yo también prefiero un principio precautorio, porque estamos hablando de una situación de prohibición, porque justamente se pone en riesgo, porque justamente existe, digamos, esa situación. Por lo tanto, yo también preferiría que no abriéramos la posibilidad, aun si son no consuntivos, que eso lo tengo claro, porque no tenemos claro el nivel de fiscalización, la capacidad real de hacerlo, e incluso para medir la calidad del agua, etcétera, etcétera. Cosa que también a veces nos ha sucedido, sabemos de situaciones en las cuales se altera incluso la calidad del agua. Entonces, yo también prefiero no incorporar esto, Presidenta. ¿Cierto? Senador Alvarado. Sí, no, solamente que a mí me llama la atención el contraste respecto a las opiniones y la confianza en los funcionarios de las atribuciones de la Dirección General de Agua, en las indicaciones de la mañana que decía relación con los plazos, y ahora cuando se trata de un modo excepcional y previo informe técnico, no existe esa misma confianza en la DGA, ni en los funcionarios, ni en sus atribuciones. Eso, presidente. Muy bien, se ofrece la palabra, si no ponemos en votación el número 14 de la indicación del Ejecutivo. Sí. Presidenta, solamente, si me permite agregar algo muy breve. Muchas gracias. La palabra. No, decir que yo, las capacidades del Estado y de la Dirección General de Agua son siempre limitadas. Lo discutíamos en la mañana y se expresaron grandes, digamos, confianza y es cierto que tenemos, digamos, carencias, pero lo que se está haciendo acá es dando una manera, porque esto siempre se puede hacer ilegalmente. Eso, si aquí no se pone nada, alguien lo puede hacer ilegalmente. Lo que estamos haciendo es dando maneras en las cuales esto se puede hacer en una forma legal, se puede hacer en una forma controlada, se puede, digamos, hacer con todos los requisitos y los estudios que aquí se señalan, que pueden ser, siempre pueden ser mejores y siempre se puede ser más estricto, pero, digamos, argumentar que esto es mejor que no esté, porque puede, digamos, significar que alguien lo haga sin cumplir la ley. Bueno, se puede hacer sin cumplir la ley, basta que no pone nada y se hace igual. Si fuese ese el caso, aquí lo que estamos dando es un camino para que pueda hacer algo que, vuelvo a insistir, tiene un beneficio ambiental de primer orden. Aquí tenemos aguas subterráneas que están o muy heladas o muy calientes, producto, por ejemplo, de estar al lado de un volcán. Y eso produce poder ahorrar, y esto es una de las energías limpias más sustantivas. Chile tiene el 25% de los volcanes activos del mundo. Y digamos, estamos
eliminando la posibilidad en aquellos lugares donde tenemos restricciones, ya sea de prohibición o de restricción, que hoy día ya son 100 de los 375 acuíferos, pero el día de mañana, dado como se está dando, van a ser más. Estamos creando una restricción que, como lo hemos discutido con todos los asesores de ustedes, sería completamente artificial solamente por tener, digamos, una desconfianza respecto a la capacidad de poderlo regular. Si la desconfianza es por poderlo regular, insisto, se puede hacer sin, digamos, si es que no hay ley. Así que esto le da una posibilidad de tenerlo regulado, adecuado, después se puede poner, digamos, más estricto si lo quieren así, se agregan los elementos que estábamos mencionando de manera tal de que haya medición de la devolución exacta en los dos casos, pero desperdiciar una alternativa absolutamente limpia, que permite eliminar otras cosas que producen contaminación, que elimina una posibilidad de tener algo que a muchas personas le permiten tener acceso, ya sea a refrigeración o a calor en una forma extremadamente económica, ya sea para instituciones, casas o industrias. De verdad, insisto que hoy día tampoco esto está restringido, esto solamente era por clarificar algo, que las zonas de restricción y de prohibición nunca han sido para los derechos no consultivos en la medida en que vuelven, digamos, al lugar. Las medidas de restricción son para cuidar la cantidad de agua que hay en el acuífero, para eso son las zonas de prohibición y de restricción. Entonces, de manera de clarificar algo que no estaba bien redactado en el código actual, era por poderlo clarificar y hacerlo con todos los resguardos. Entonces, yo pediría si es posible, digamos, pensarlo y ver si hay una manera que las pueda dejar tranquilos de poderlo aprobar y no restringir una cosa que es de obvio beneficio, no de costo ambiental, de obvio beneficio ambiental, dado que permite los acuíferos en las condiciones que está aquí establecido. Gracias, ministro. Senadora Allende. A ver, yo entiendo, y en ese sentido es cierto que estamos hablando de derechos no consultivos, y yo eso lo comparto. Cuando dije, sí, que a veces tenemos situaciones que yo en la mañana, y lo voy a seguir sosteniendo, creo que es súper importante que cuando la DGA tiene que hacer un informe o tiene que dar una decisión sobre la base fundamentada, creo que hay que derrocarle efectivamente esa confianza. Sin embargo, yo dije, es por otra razón. Básicamente estamos tratando de evitar o ir cambiando la tendencia de estar entregando derechos provisionales. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí me gustaría preguntarle al director general de agua, cuando habla de la calidad del agua, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de parámetros físicos, químicos, incorpora biológico. ¿Cuál sería, digamos, las resoluciones cuando se otorgan, sobre base de qué parámetros, cuando se otorgan entonces, estos derechos no consultivos? Presidenta. Señor Cristi tiene la palabra. Sí. No, solo, y respondo a la senadora Allende, justamente por esta preocupación y la dificultad que tiene la DGA de fiscalizar, es que se incorporó esta obligación de parte de los que tengan estos derechos, de ellos tener un sistema de medición de la calidad que se informa a la DGA, igual que el monitoreo de extracciones. El monitoreo de extracciones que ustedes aprobaron en el 2018 tiene la misma lógica, la falta de capacidad de la DGA para ir a terreno a fiscalizar. Y entonces ustedes determinaron en el 2018 que una manera de resolver ese problema era obligando a aquellos titulares de derecho que están en áreas de restricción y prohibición a que ellos instalen un sistema de medición y esa información la envíen a la DGA. Y nosotros en este momento estamos recibiendo ya casi 4 millones de datos de distintos pozos en los cuales esto se ha implementado y que nos está permitiendo hacer una fiscalización desde el gabinete, mirando esos datos y comparando con los derechos.
Entonces, ante esa incapacidad, justamente en este caso, la idea es que se implemente el mismo sistema, pero ahora extendido a la devolución y la calidad. En general, estos sistemas lo que pueden alterar es las condiciones de temperatura o los parámetros físico-químicos de las aguas, ¿sí? Y esos son principalmente los que se estarían evaluando. Ahora, el día de mañana, si es que se otorga un derecho que también involucre posiblemente parámetros biológicos, también habría que incluir en la resolución que en ese caso particular el sistema de medición de la calidad tiene que incluirlo. Va a depender de la situación. Por eso esta es una resolución. Cada uno de estos derechos se entrega una resolución donde se establece precisamente qué parámetros son los que se tienen que revisar en términos de calidad, si son parámetros físico-químicos o si eventualmente serían parámetros biológicos. Área nueva para la EGA. Eso Bueno, sería. yo creo que concluyó el señor Cristi. Sí, eso es, señora. Yo creo que ya hemos debatido harto este punto. En mi opinión, estamos consagrando normas en un código de agua reformado en medio de la crisis climática, de cambio climático, en una sequía grave, estructural, al menos en nuestras regiones, cuarta, quinta, y yo creo que nadie entendería que en zonas que son áreas de restricción estemos otorgando derechos. Yo en realidad eso creo que hay que dejar resguardado como un principio muy nítido, que en las áreas de restricción no se pueden otorgar derechos. Entonces, yo en realidad esta norma confunde y, en mi opinión, al ponerlo en votación, podamos definir qué es lo que definitivamente consagramos en el código. Lo voy a poner en votación, señor secretario. Bien, entonces la señora presidenta pone en votación la indicación número 14. Entiendo, presidenta, que estaría poniendo la indicación 14 en los términos originales, o sea, sin con la palabra definitivo y sin el agregado final, ¿no es cierto? ¿Esa es su intención, presidenta? Así es. Muy bien. Entonces se pone en votación la indicación número 14 en sus términos originales. Señora Allende. No, en ese caso yo no voto en contra porque a mí me parecía bien, digamos, que sacáramos la palabra definitiva, pero bueno, basándome en el principio precautorio, viendo las condiciones que tenemos en nuestro país tan vulnerables, y lo que yo decía que quizás es lo más importante, la tendencia tendría que ser, particularmente por restricción, no entregar derechos por provisionales que sean. En esas condiciones voy a votar en contra. Muy bien. Senador señor Alvarado. Yo quiero dejar claro de que la disposición del Ejecutivo, ¿cierto?, es suprimir la palabra definitivos, para que después no estemos argumentando de que rechazamos en función de que los derechos a constituirse eran de carácter definitivo. A mí me hubiese gustado que hubiéramos puesto en votación la indicación suprimiendo esa palabra. Y también quiero hacer presente de que todas las aprehensiones que se han señalado están claramente resguardadas en la redacción de la indicación, y además se trata de normar algo que hoy día por la libre cualquiera lo puede hacer sin ningún tipo de restricción. Y aquí lo que se pretendía, tal como lo señaló el señor ministro, era tener una vía institucional dentro del texto, en lo cual, ¿no es cierto?, esto se pudiera regular y controlar de mejor manera. Yo voto a favor. Senador señor Castro. Siguiendo con la misma explicación, deberíamos haber retirado la palabra definitivo y deberíamos aprobar esta explicación, porque yo creo que es una herramienta que tarde o temprano se va a necesitar. Si no se tiene, el trabajo se va a hacer igual, las personas van a hacer igual uso de este beneficio, saltándose la norma. Entonces, pero yo voto a favor, secretario. Muy bien. Senador señor Latorre. Yo voy a votar en contra y creo que quería hacer un punto respecto a, efectivamente, claro, si uno hoy día las personas pueden
extraer de manera ilegal o saltarse la norma, transgredir la norma, eso siempre se puede hacer, digamos, hecho, puesta la norma o la prohibición, alguien lo puede hacer. El punto es qué consecuencias trae si es que alguien lo hace. Y por eso es que creo que es importante que avancen también otro tipo de iniciativas, como una que se aprobó en la Cámara de Diputados, que puede incluso condenar con penas de cárcel para que efectivamente sea una disuasión, digamos, o tenga un carácter de prevención, ¿no? Que alguien, o un desincentivo, ¿no? Que alguien así muy libremente, muy suelto de cuerpo puede decir, bueno, lo hago igual, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas vamos a tener que apretar mucho más, porque estamos hablando de agua, ¿no? Un elemento vital para la vida en comunidad, y en pleno contexto de crisis climática me parece que ya no simplemente, bueno, si te pillan, pagas una multa y lo sigues haciendo, sino que, bueno, ese tipo de cosas vamos a tener que regular también. Pero, bueno, voto en contra de esta indicación. ¿Presidenta? En contra. Muy bien. Entonces queda rechazada la indicación, 3 votos contra 2. Presidenta, Senador Alvarado. ¿le puedo hacer una petición? ¿Usted Sí, podría por supuesto. someter en votación la misma indicación suprimiendo la palabra definitivo? Ya hicimos una votación, senador. No, claro, pero yo estoy proponiendo poner en votación la indicación modificada sin el concepto de la palabra definitivo. No sé, señor secretario, procede una vez cerrada una votación, retroceder. No, es que lo que pasa es que... Es que lo que pasa es que tengo que ver el reglamento, senador. Don Jorge. Y no, usted, presidenta, yo por eso pregunté, usted en su calidad de presidenta puso en votación la indicación en sus términos originales. Lo que está planteando el senador señor Alvarado sería, requeriría un acuerdo unánime para modificar vía la decisión final del artículo 121. Cuando hay unanimidad se puede introducir una modificación sin ningún problema. El tema es que efectivamente usted puso en votación, como yo le consulté, el texto original. Así es, usted me consultó, yo en realidad puse en votación el texto original porque no se logró constituir un nuevo texto. Y en mi opinión, borrar la palabra definitivo, en mi opinión no agrega ni cambia nada, el mismo concepto, pero si hay acuerdo para reabrir una votación, en realidad no, que busca consolidar lo mismo. De hecho, si quieren abrir la votación, yo recabo la unanimidad. En mi opinión, no cambia nada el espíritu de la propuesta del Ejecutivo, pero si hay acuerdo, no cambia nada. ¿Para qué no? Es que de acuerdo a argumentaciones, perdón, presidente, de acuerdo a argumentaciones que yo escuché, algunos con la palabra, saliendo la palabra definitivo, tenían otra mirada respecto a la indicación. Y de hecho, la idea original era ponerlo en votación sin esa palabra. Por eso le pedía yo que... Mire, por supuesto, aquí es un espacio democrático, pero en realidad como representante de una región donde la gente vive, más de 30.000 personas viven como en camiones aljibe y en área de restricción, vamos a abrir otorgamiento de derechos, ¿cierto? Aunque sean no consultivos. Y eso es para una actividad productiva, una pequeña represa, es loable, ¿cierto? Se necesita. Pero siguen viajando los camiones aljibe igualmente en una zona de restricción. Entonces, para mí, es una señal absolutamente equívoca legislando en un código de agua en un escenario de cambio climático y de escasez severa en muchas regiones. Quizás los colegas del sur no sienten lo que se está viviendo en nuestra región. O sea, hay gente que pasa 4 o 5 días sin agua, porque incluso no llegan los camiones aljibe. O sea, que se paseen mientras tanto seguimos otorgando derechos en área de restricción. O sea, aunque sean definitivos o no definitivos, se otorgan. Claro, pero presidenta, se otorgan bajo ciertas condiciones de carácter excepcional y con informes técnicos. Entonces, hay elementos de juicio y fundados por los cuales se puede utilizar o no. Entonces, yo por eso le pido que lo coloque en votación
excluyendo la palabra definitivo. ¿Hay acuerdo para aquello? Los asesores lo promovieron. Sí, presidenta. ¿Hay acuerdo? Sí. Muy bien, entonces póngalo en votación nuevamente. Bien, hay entonces acuerdo unánime. Perdón, la senadora Allende también está de acuerdo en que se... Yo no pongo objeciones si quieren que lo votemos. A ver, si estoy entendiendo bien, lo que se está pidiendo es que lo que votemos es, comillas, esta nueva indicación, que no es la original. Así es. La indicación quita la palabra definitivo y agrega algo más. Lo que se está pidiendo es que se vote esta nueva indicación y no la original, que es la que acabamos de votar. ¿Es eso? Claro, en estricto rigor, lo que se está pidiendo es unanimidad para votar un texto en virtud de lo que establece el artículo 121 en su final del reglamento, que permite introducir modificaciones, aunque no haya habido una indicación, que se podría aprovechar esa figura, toda vez que se estaría planteando este texto para modificar la norma. Y si hay unanimidad para ponerlo en votación, en ese sentido, sería no la indicación original, sino que un texto alternativo que se estaba proponiendo unánimemente. Presidenta, Perdón, presidenta. Presidenta, nos están avisando de la sala que falta quórum para la votación del kinder obligatorio. Bien. Entonces, ¿podríamos suspender 10 minutos y ir a votar? Muy bien, suspendemos. Bien. Recording stopped.